La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Buenas noches. Bienvenidos, un saludo para todos y todos. Gracias aquí a los colegas periodistas por estar aquí y saludo a todas y todos desde las personas que nos están viendo desde casa. El día de hoy, 30 de diciembre, estamos aquí en Palacio Nacional para dar la información técnica de lo ocurrido en la epidemia por COVID en México y también, como ya lo anunció el doctor López-Gatell, el componente temático que vamos a ir presentando ya de forma diaria es la progresión que tenemos en el ejercicio de vacunación. Entonces, también venimos también de reunión con el presidente, entonces espero que el doctor López-Gatell se pueda incorporar en unos minutos. Voy a iniciar yo con el informe técnico. También hablaremos un poco de los estudios que se han hecho y que se piensan hacer sobre la nueva cepa, porque ha habido como todas estas importantes preguntas que se han hecho en las últimas conferencias. Y también, como yo lo anuncié hace 2 días, pues un poco pedimos que los colegas del INDRE y a través del doctor José Luis Salomía nos dieran un poco más de información. Entonces también traemos algo sobre eso y después algo sobre la vacunación. Entonces me voy a poner de pie para que si nos pueden pasar la primera. Entonces, el día de hoy 298 conferencias vespertinas. Vamos a cerrar el año con 299 y 214 días de esta nueva normalidad caracterizada posterior a la jornada nacional por la estrategia de implantación de una política pública de mitigación y de control heterogénea en cada una de las entidades de acuerdo al semáforo de riesgo COVID, que es porque marcamos los días del mes que faltan, en este caso un solo día, el día de mañana, el último día del año, con este semáforo. La siguiente, por favor.
También lo recordamos, este es el semáforo que aún sigue vigente y como bien dice en la lámina, este es un semáforo que estará vigente hasta el día 3 de enero, es decir, hasta el próximo domingo, y el 4 de enero entrará en vigencia un nuevo semáforo que se publicará el próximo viernes, como cada 15 días. En este semáforo, como también lo hemos recordado, por puntaje, había 3 entidades que estaban en color rojo, que eran Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Sin embargo, otras 2 entidades con scores o puntajes un poco no en el nivel del riesgo máximo, pero sí en un nivel alto del riesgo alto, del color naranja, por decisiones locales, por decisiones que las autoridades sanitarias tomaron, un poco para intensificar las acciones de control. En el estado de Morelos y de Guanajuato se decidió incrementar el nivel de riesgo y por eso en el semáforo salen estas 5 entidades en semáforo o en el color rojo del semáforo de riesgo COVID. Hay 22 entidades que están en el riesgo alto. Hay 3 entidades que están en el riesgo intermedio, que es el color amarillo, que ya la hemos repetido, son Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, y 2 entidades que se marcan con el riesgo bajo, que en este caso son Chiapas y Campeche. También nos interesa señalar en la siguiente diapositiva de aquellas entidades que están en naranja, cuáles son las que también están cerca de un nivel máximo de riesgo, un poco para recordar que además de las personas que viven en las entidades donde ya se ha declarado el semáforo rojo y ya existen muchas estrategias para disminuir la movilidad en el espacio público, también que la población que viva en estas entidades estén alertas, porque aún sin una declaración de semáforo rojo, creo que hay muchas actividades que también dependen de esta acción de solidaridad y corresponsabilidad de la población, independientemente de las políticas que están dirigidas a disminuir el espacio público. También hay mucho de la colaboración de la población para disminuir esta circulación y mucho más también en estos días en donde tenemos días importantes también de festividades, de reuniones en las que es probable que en ciertas regiones haya siempre la tentación de posiblemente incrementar la movilidad más por un carácter social que por un carácter laboral. Entonces, en este sentido, el poder identificar especialmente, esto va dirigido a toda la población, pero especialmente en estas entidades que aún estando en color naranja, como son Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, el mismo Guanajuato, que ya lo estableció como rojo, Querétaro, Hidalgo, es importante que la población que vive en estas entidades aún sea un poco más consciente de la necesidad de disminuir la movilidad en el espacio público. La siguiente, por favor. Vamos a ver, estos son los números de la curva epidémica del día de hoy. Recuerden que los números son con el corte del día de hoy. La curva epidémica, para ver la tendencia, llega hasta la semana 51. Recordar que estamos en la última semana del año, es más, estamos en los últimos 2 días del año, pero es la semana 53. Este año tiene 53 semanas epidemiológicas y como ya lo hemos anunciado día con día en las gráficas para lograr una estabilidad de los datos y poder tener un reflejo claro de la tendencia, que es el objetivo principal de la gráfica, solamente graficamos hasta la semana 51 y el próximo domingo podremos entonces ver los datos de la semana 52. Sin embargo, los datos numéricos que se encuentran en la misma filmina, es importante identificarlos, que estos sí son los del corte diario del día de hoy. En total se han analizado, se han integrado a este sistema de vigilancia epidemiológica ya casi 3.600.000 personas, todas ellas con un cuadro sintomático, con un cuadro sospechoso de COVID y de las cuales a una proporción muy importante se les ha tomado muestra y 1.779.053 personas
de las que se les han tomado muestra han salido negativas. Negativas, es decir, que no se han identificado la presencia del virus SARS-CoV-2, ya sea en las pruebas de PCR o en las pruebas antigénicas. Acuérdense que desde que se incorporaron las pruebas antigénicas se han identificado y se han contemplado y reconocido como pruebas válidas para la identificación de positividad o negatividad para la presencia del virus SARS-CoV-2. 1.413.935 individuos de los que se les han tomado pruebas han salido positivos para el virus SARS-CoV-2 y esto representa para la última semana epidemiológica la positividad de un 41%. Tenemos también un grupo de individuos que no tienen muestra, ya sea que no se les tomó muestra, pero sí tenían un cuadro sospechoso, 222.644, y 142.484 que teniendo un cuadro positivo se les tomó muestra, pero por diferentes razones que también hemos explicado, ya no los consideramos como que no tienen posibilidad de resultados. Sin embargo, hay un grupo de individuos que sí tienen posibilidad de resultados, que estamos esperando, que son 38.819 y 124.897 lamentables defunciones que ya han sido confirmadas, ya sea por la presencia del virus o también por las otras modalidades de confirmación, que es importante recordar que son ya sea por asociación epidemiológica, es decir, que existe evidencia clara de que el contacto de la persona, que no tenemos la evidencia de la presencia del virus, sí haya tenido un contacto claro con confirmación del virus SARS-CoV-2, especialmente cuando estos contactos son del mismo núcleo familiar. Pero también la otra modalidad de confirmación, recuerden, especialmente o solamente válido para las defunciones, es cuando se ha establecido por dictaminación después de la revisión en los comités de dictaminación en aquellas defunciones que no se tenían muestra, pero sí tenían tanto el cuadro sospechoso como un expediente clínico que le ayudó al comité a dictaminar que era una defunción directamente asociada por COVID. Si lo vemos en la gráfica, podemos ver cómo esta tendencia de la positividad prácticamente desde la semana 37 ha tenido algunos altos y bajos, pero se ha mantenido más o menos entre 40 y 50% de positividad, cuando habíamos llegado prácticamente a 55% de positividad en algún momento. Y lo otro es que pueden ver es un poco la altura de las barras, que también refleja el total de casos que se han registrado, que también se ve un pequeño descenso entre las 51 y 50, que lo vamos a ver mucho mejor cuando hacemos la estimación de casos. En la siguiente diapositiva lo que vemos y lo que se grafica es la estimación de casos, que toma en cuenta no solamente los casos confirmados, sino también la proporción de los casos de los que no se tuvieron muestras, pero que por la proporción de positividad de la semana específica en la que iniciaron síntomas, se puede tener una estimación de este grupo de personas que posiblemente son identificados como casos estimados de COVID o de infección por el virus SARS-CoV-2. Y como podemos ver en esta gráfica, que es la que hemos reflejado, recuerden que cuando se abrió la semana, abrimos con una semana de un descenso de casi un 13% de disminución con respecto a la semana 50, y conforme ha ido avanzando la semana, esta disminución, esta magnitud de la disminución, este porcentaje de disminución con respecto a la semana 50 se ha ido cada vez reduciendo, ahora es 9%, pero es muy posible, y lo dijimos desde un inicio, que dado la magnitud del descenso que hacía tiempo que no veíamos en las últimas semanas, es posible que al cierre de la semana todavía podamos cerrarla todavía con un pequeño decremento entre estas dos, lo que implica o lo que sugiere que en esta segunda rebrote, en lo que hemos tenido, este segundo repunte o incremento en la tendencia de casos, es posible que estemos cerca de llegar a una meseta, aunque
todavía en esta época invernal, que todavía tenemos algunos meses por delante, es posible que esta tendencia se vaya a modificar. Entonces, esto es parte de los intereses o el interés específico de esta vigilancia estrecha que desde el sistema nacional y estatal se está haciendo. Otro dato importante, 5% del total de casos que se han registrado, de estos casos estimados, el 5% representan la proporción de casos activos. En esta estimación, casi 75,000 individuos. Recordar que estos son los individuos que empezaron síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto están en posibilidad de ser los transmisores de la enfermedad para su propagación o para su disminución. Si esto, conforme menos movilidad exista, conforme menos contacto exista entre la población, las posibilidades de dispersión o de modificación de las tendencias hacia arriba son menores. La siguiente, por favor. Y esta es la curva que también presentamos día con día sobre las defunciones. Esto también es semana por semana hasta la semana 51 y la comparación de la semana 51 con la 50 refleja este incremento del 5% con respecto a lo que se observó en la semana 50. Recuerden que esta gráfica son por fecha de ocurrencia de la defunción, y tenemos el comparativo con la semana 28, que es la semana en donde hubo el mayor número de defunciones, en la semana 28, que fueron 5,413, y esto representa, o las defunciones de la semana 51 aún representan una diferencia de 22% menos de lo que se registró en el pico máximo de defunciones. Sin embargo, es importante reconocer que también tenemos un grupo de defunciones en donde estamos aún esperando resultados que se pueden, dependiendo de los resultados, se pueden sumar ya sea a las confirmadas o aquellas defunciones que al final no se confirmaron y quedan como negativas, pero también tenemos un grupo importante que son el principal foco de interés para los grupos de dictaminación, son aquellas defunciones que están registradas en nuestro sistema, que no tienen muestra o que sí tienen muestra pero no tienen posibilidad de resultado, y estos comités estarán trabajando para que este grupo ya sea pase a lo confirmado o a lo no confirmado una vez que se revisaron los expedientes. La siguiente, por favor. También reflejamos aquí, estos son las gráficas de ocupación. Esto viene de otro sistema de información que es la red IRAC, en la que todas, casi las 980 unidades que día con día nos reportan su ocupación hospitalaria, ¿no? Y la llamamos red IRAC porque aquí no estamos en el interés específico de identificar la confirmación o no confirmación de los casos. Son casos de infección respiratoria aguda grave y son graves, están hospitalizados y pueden estar hospitalizados en dos modalidades. Una cosa es estar hospitalizados en hospitalización general. Actualmente a nivel nacional tenemos 15,000 pacientes hospitalizados ocupando una cama de hospital general que representa 50% del total de camas que se tienen disponibles a nivel nacional. Pero cuando lo vemos de manera por cada una de las entidades federativas, vemos que tenemos al menos 5 entidades que están por arriba del 70%, siendo la Ciudad de México la que tiene la mayor proporción de ocupación, 88%, con una disponibilidad del 12% de camas. Como lo mencioné también la vez pasada, este porcentaje de disponibilidad toma en cuenta, por un lado, el incremento de hospitalizaciones, pero también la modificación de la capacidad hospitalaria, que ha sido muy dinámica y muy intensa en la Ciudad de México. Se han reconvertido diferentes áreas en hospitales, se han expandido capacidades también en diferentes hospitales donde se han colocado unidades móviles también, en donde se ha incrementado la capacidad, por ejemplo, en el IMSS, en
en el autódromo se instalaron unidades móviles para expandir su capacidad, y también otro de los incrementos importantes y que también se ha anunciado es el Hospital del ISSSTE en Tláhuac, que ha ido incrementando su capacidad y esperemos que en los próximos días también incremente aún más su capacidad, que la capacidad inicial se había contemplado de 120 camas y se piensa incrementar todavía más. Pero también no solamente la Ciudad de México, también es importante reconocer a la zona metropolitana y al Estado de México, especialmente en el Valle de la Ciudad de México, no tanto en el Valle de Toluca, pero importantemente en la zona conurbada de la Ciudad de México, también tenemos un importante porcentaje de ocupación, 82%. Y si lo vemos más como el área casi de la megalópolis, ¿no? También vemos los estados que participan importantemente en la actividad de esta megalópolis, como puede ser Hidalgo, Guanajuato, también tienen porcentaje de saturación alto, del 70%, y por lo tanto el esfuerzo de la expansión se está haciendo a nivel de la megalópolis. Se tiene un trabajo coordinado con todos los estados que están en la parte o rodeando a la Ciudad de México, en donde además de Hidalgo, Guanajuato, también está en un estrecho contacto con el estado de Morelos, con el estado de Puebla, con el estado de Tlaxcala, para poder seguir trabajando en este esfuerzo en esta zona de mayor impacto. La siguiente. En la cama de hospitalizaciones para paciente crítico, en la que actualmente a nivel nacional tenemos 4.429 pacientes que se encuentran intubados, que se encuentran dependiendo de la ventilación mecánica, de un dispositivo, de un ventilador mecánico que les ayuda a mantener la oxigenación suficiente en el organismo. Del total de 10.184 que se tienen camas para ese tipo de pacientes, 43% están ocupados con estos 4.429. Cuando lo vemos por entidades federativas, igualmente Ciudad de México y Estado de México son las entidades con mayor ocupación, teniendo 83% en la Ciudad de México y 78%, con márgenes de disponibilidad que son pequeños, pero en el mismo mensaje que comuniqué sobre las camas generales, especialmente en las camas de intubación, también ha habido un esfuerzo muy importante de incrementar las capacidades. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se tenía contemplado también una proporción de camas de hospitalización general, se está transformando hacia una unidad hospitalaria que solamente tenga, que todas las camas que tenía antes para hospitalización general, que eran menores, ahora tenerlas todas para pacientes críticos, y este es un hospital que puede hacer ese tipo de reconversiones. Pero de todos modos se están incrementando este tipo de camas, y recordar siempre que las camas para el paciente crítico implica también un incremento en personal capacitado, especializado, que pueda manejar pacientes en estas condiciones, también equipamiento, el mismo ventilador, monitor, bombas de infusión y también una serie de insumos, medicamentos para poder mantener este tipo de pacientes intubados. También tenemos, como pueden ver, tanto en la hospitalización general como en la hospitalización para pacientes críticos, también tenemos una gran heterogeneidad. Hay varios estados que tienen poca ocupación, y esto precisamente ha dado pie o la oportunidad de tener este despliegue también de voluntarios, tanto por parte del IMSS como también el INSABI ha promovido esto, y el ISSSTE está buscando la posibilidad de tener médicos especialistas, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, que vengan a la Ciudad de México, y así tenemos la operación Chapultepec por parte del IMSS, pero también otros esfuerzos similares por parte del INSABI y del ISSSTE, en el que se ha fortalecido las capacidades en la zona metropolitana. La siguiente, por favor. Esta es la otra gráfica que tenemos, que esto es la hospitalización, que viene del mismo sistema de información, pero aquí pues relatamos más o menos desde mayo, que es cuando empezó a funcionar este sistema de la red IRAC, la evolución que ha tenido las hospitalizaciones, tanto en su capacidad, que es la roja para hospitalización general,
como el color turquesa, que es ostensiblemente menor que lo que se ve para hospitalización general, que es para paciente crítico, ¿no? Y esto, creo que se ha dicho ayer, se dijo antier, pero es importante repetirlo. El hecho de ver esa gráfica e identificar que una proporción menor de todos los pacientes que están hospitalizados están como pacientes críticos, intubados, requiriendo ventilación mecánica. Es importante también como mensaje hacia la población. Uno, tenemos una ocupación en general o una disponibilidad mayor en cuanto a número de camas para pacientes que requieren hospitalización, pero no en un estado crítico. Y estas camas son de una enorme utilidad, especialmente si los pacientes acuden de manera temprana. Entonces, sí, en general hay una percepción de no querer ir al hospital porque voy a evolucionar mal y es posible que requiera ventilación y sé que esto puede tener un desenlace fatal. Reconocer que una proporción muy importante de pacientes se hospitalizan, están hospitalizados, nunca evolucionan, se resuelven los problemas en la hospitalización general sin necesidad de ventilación mecánica. Una de las principales intervenciones en la hospitalización general sí es oxigenación, pero es oxigenación lo que llamamos no invasiva, es decir, que no se requiere un ventilador que esté metiendo presión, sino es solamente aumentar la concentración de oxígeno que respira a través de puntas nasales o mascarillas, que esto permite tener una saturación mayor de oxígeno, y uno de los factores que más complica a las personas es tener poco oxígeno. El oxígeno pues claramente es vital para todas las células del organismo, y si estamos mucho tiempo con saturaciones muy bajas de oxígeno, hay un daño a múltiples sistemas, ¿no? Y esto es muy importante, porque si tenemos la posibilidad de identificar rápidamente a las personas que estén saturando poco, solamente con ponerles oxígeno, hidratarlos, vigilarlos, es una enorme diferencia. Entonces, por eso la invitación a acudir tempranamente con los síntomas, especialmente aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, personas adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, que acudan para una evaluación. Y todas las entidades, Ciudad de México incluidos, más Ciudad de México lo hemos anunciado mucho sobre su capacidad, que también se está incrementando. La reconversión no solamente es la reconversión hospitalaria, también se está expandiendo la capacidad de la vigilancia comunitaria del COVID. Y ahí se pueden solucionar mucho. Hay vigilancia, hay monitoreo remoto, hay líneas telefónicas, hay médicos y médicas trabajando en los monitoreos remotos, y con esto se puede estar vigilando más tempranamente a los pacientes que, teniendo un cuadro leve, posiblemente se puedan complicar, y en el momento de complicarse tener una hospitalización anticipada y tener mucho más posibilidades de tener una solución en estas camas generales que están disponibles. La siguiente, por favor. Vamos a cambiar de tema, vamos a tocar algunos de los puntos que han surgido como preguntas también sobre la nueva variante. Como se anunció ya, creo que un par de semanas o tal vez un poco más, ya 3 semanas, pues se identificó esta variante que, como también creo que mencionó el doctor López-Gatell ayer, no es que sea una mutación, sino esta nueva variante es una combinación de 23 mutaciones que se han identificado y caracterizado muy bien, y que tuvo este origen en el Reino Unido, ¿no? Esto es una variante que se ha estudiado y se ha identificado un potencial de ser mucho más contagiosa y por lo tanto de una mayor capacidad de transmisión. ¿Qué se ha visto en México? En México ya hubo llegamos a presentar, y había esta como duda de saber, bueno, ¿qué tanto se busca en México? ¿Qué tanto se buscan nuevas variantes? Recuerden que para una nueva variante, una cosa es identificar el virus, ¿no? Esto con las pruebas de PCR, que detectan una secuencia genómica, ¿no? ya del ARN para identificar que está el virus.
Pero bueno, se busca una secuencia y no se buscan todas las mutaciones que puede tener todo el material genético del virus. Es solamente para identificar presencia o ausencia. Pero también para uno identificar todas las mutaciones, lo que tiene que hacer es una secuenciación, es decir, estudiar todo el genoma viral para identificar en qué parte de su genoma, en qué parte de este ácido ribonucleico encontramos mutaciones, mutaciones que sean diferentes a las otras cepas que ya han circulado. Y esto implica, esto no lo puede hacer cualquier laboratorio y mucho menos se puede hacer en los centros donde se están haciendo las tomas de muestra. Implica un trabajo mucho más sofisticado. Pero de todos modos, así periódicamente se han hecho. En México tenemos una evaluación de más de 500 genomas completos y en ninguno de ellos se han encontrado esta variante de las 23 mutaciones, todavía. ¿Puede ser que se encuentren? Sí. Y es un poco el interés. La siguiente, por favor. Creo que la otra cosa que es la otra pieza de información importante es dónde se ha detectado, ¿no? Porque a veces parece como que es una cosa que está en el Reino Unido y con que cerremos o hagamos que la gente que vive en el Reino Unido se quede en el Reino Unido ya se controló, ¿no? Pero ya, estos son los reportes oficiales, hay muchos otros reportes que seguramente se van a ir incrementando. Esto es de la fuente de los CDC de Europa, en donde se tienen pues casi 4,000 genomas identificados en diferentes países. Y si uno ve los países, bueno, una parte muy importante es en Europa, pero no solamente en el Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Escocia, Italia, Islandia, Países Bajos, España, es decir, hay muchos países europeos, también asiáticos. También tenemos varias genomas. Aquí el número es difícil de interpretar porque pues depende de cuántos genomas haces, también cuántos encuentras. Ahora, si ya encuentras uno, pues quiere decir que está en la comunidad, que ya, la cepa ya está circulando, ¿no? Porque ya lo encontraste en una de las muestras. Pero bueno, se ha encontrado en Asia, Japón, India, Israel, Corea del Sur, Hong Kong, ¿no? Y en América, en esta base de datos ya tenemos en Canadá, Chile y recientemente estuvo en los medios, ayer o antier, este individuo que se encontró en Estados Unidos en el estado de Colorado, ¿no? Y en Oceanía, o sea que está prácticamente en todos los continentes, una cepa que ya está circulando y no todos son casos que viajaron o que vienen del Reino Unido. Quiere decir que ya hay una transmisión comunitaria de esta cepa. La siguiente. No la hemos identificado en México, pero ahora el esfuerzo que tenemos en progreso, si me pasa la siguiente, es precisamente intensificar esta búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está promoviendo para hacer una búsqueda más intensiva? Bueno, perdón, eso va a ser en la siguiente. O sea, ¿qué es lo que se ha visto con esta prueba? ¿Cuál es la evidencia, ¿no? Entonces, estudios preliminares, y esto también es de los Centros de Control de Enfermedades Europeos, que dice, puede existir asociación entre la infección por esta variante y el aumento de la carga viral. Y eso es un poco la evaluación que ha identificado para su potencial de transmisión, de contagiar más, ¿no? Porque si hay más carga viral con esta variante, por muestra que se tome, pues quiere decir que tiene una mayor potencial de transmisión, ¿no? Y por lo tanto la variante parece ser significativamente más transmisible que las variantes previas. Sin embargo, el saber qué tanto es complicado. Y un poco lo que hemos dicho es qué tanto este incremento que se ha identificado explica el segundo brote o la intensidad del segundo brote en Europa o en Inglaterra o en el mundo entero. Es complicado. Es complicado porque hay muchos otros factores que también lo explican. Todas las pandemias que se han tenido, muchas de ellas se caracterizan en estos segundos brotes, muchas de ellas con estos segundos brotes aún más intensos que el primer brote, y mucho más en esta época invernal que en general hay una transmisión mucho más alta de los virus de infección respiratoria altas, ¿no? Entonces, y el otro elemento que claramente puede explicar es el agotamiento de las estrategias de mitigación, ¿no? La gente está cansada de seguir con una serie de indicaciones de disminuir el espacio público. Entonces, todas las estrategias de mitigación o de disminución de la circulación del espacio público se agotan, es difícil mantener a la población así. Entonces hay varios otros factores que contribuyen.
¿Qué tanto contribuye la variante a esto? Es complejo y se estará analizando, ¿no? Y otra de las preguntas que es importante es, ¿y las nuevas vacunas qué tanto protegen para estas cepas? Creo que esto es totalmente genuina la pregunta y es muy importante. Ha habido una serie de, no tenemos los resultados contundentes, especialmente Pfizer, pero también todas las vacunas están haciendo estudios específicos para poder confirmar que sigue siendo igualmente eficaz para esta variante. En principio, en teoría, no tendría por qué disminuir, ¿no? Las mutaciones que se han identificado no necesariamente deben impactar en la posibilidad de que al presentar por ejemplo, en el caso de Pfizer, en donde se está poniendo el ARN, se producen las diferentes proteínas y sobre estas proteínas se hace todo un cuerpo de inmunidad dirigido al virus, pues va a ir dirigido hacia, esta variante no es que produzca todas sus proteínas o todos sus antígenos, todos diferentes. Va a producir algunos diferentes, pero no todos. Entonces, por eso, teóricamente, tampoco es que hay una gran duda sobre la eficacia. Sí se tiene que estudiar. Pfizer específicamente hizo un comunicado reciente donde hizo una declaración de la baja probabilidad de que modifique mucho la eficacia, pero también la promesa del estudio intensivo para Pfizer y para muchas otras vacunas de demostrarlo con datos empíricos contundentes. La siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora sí en México? Se realiza ahorita una búsqueda de pacientes positivos a COVID en donde se tengan, también ya lo hemos dicho, nosotros en el INDRE y en muchos laboratorios estatales se han guardado las muestras positivas y hay posibilidad de secuenciar. Ahora se realizó de este banco que tenemos la búsqueda de pacientes y que tengan el antecedente de viaje a Europa como para hacer una primera selección y de estas 12 muestras que están siendo secuenciadas en este momento y espero pronto ya podemos traer resultados sobre el análisis de estas 12 muestras que ya se tienen, que tienen el antecedente de viaje en Europa y que están actualmente secuenciándose. Y también se notificó a toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que implica todos los 31 laboratorios o 32, tomando también el laboratorio en la Ciudad de México de la Jusco Medio, en donde se les pidió que cuando identificaran muestras de pacientes con antecedente de viaje de Europa y Canadá, lo mandaran al INDRE, al laboratorio central, para ir incrementando no solamente la secuenciación en estas 12 muestras, sino en las muestras venideras. Entonces creemos que esto va a incrementar la posibilidad de identificar la cepa y en el momento que se encuentre la cepa de estas 23 mutaciones, pues claramente se notificará. La siguiente, por favor. Seguir recordando, la vacuna claramente es una esperanza, implica el inicio de una esperanza hacia una solución definitiva, pero va a ser de una progresión lenta. Por eso muy importante el mensaje a la población sobre la necesidad de mantener estas estrategias que se han recordado día con día, se han iniciado desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, se han mantenido después en las diferentes acciones de los semáforos de riesgo y que ahora, especialmente en este repunte, especialmente en aquellas entidades federativas donde tenemos claros ascensos, como puede ser Ciudad de México, Estado de México, ya lo mencionaba el doctor Alcocer y el doctor López-Gatell en el Pulso de la Salud, que hay 6 entidades donde tenemos claros ascensos y es importante que se identifiquen, que se vean, que las personas identifiquen cómo está su estado para poder tener también un mensaje claro de que especialmente en estas entidades tenemos que ser mucho más estrictos, mucho más observando con mayor atención, mantener la sana distancia, la ventilación de casa, lugares de trabajo, el usar el cubrebocas, especialmente cuando no se pueda tener esta circulación de aire o de ventilación y especialmente en estas fechas evitar las reuniones, cuando tenemos varios núcleos familiares de personas que no están conviviendo todos los días, pues la posibilidad de contagio y de expansión y de
distribución exponencial de los casos aumenta. Entonces, especialmente en estas fiestas, recordar, sé que todos estamos hartos, todo el mundo queremos estar cerca de la familia extendida, especialmente el día de mañana, que es la Nochevieja. Vamos a tratar de mantenerlo, especialmente para la entrada del nuevo año. La siguiente, y recordando además que para la población implica también un acto de solidaridad. Tenemos a un cuerpo médico de personal de salud que ha estado trabajando en la primera línea de fuego. Estamos buscando diferentes opciones para tener también reemplazo de estas personas, pero también para que la población, pensando especialmente en nuestros héroes y heroínas, en los hospitales, pues recuerden que también hay mucha corresponsabilidad por la población. ¿Cuáles? Mantener la sana distancia, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta como acciones principales. La siguiente. Y la siguiente, vamos a ver, porque yo creo que vamos a hablar un poco del avance que hemos tenido de vacunación. Recuerden que tuvimos un primer cargamento que llegó el día 24 y se implementó el primer día de vacunación en este día 24 con un primer cargamento de 3,000 dosis. El día 26 llegó otro cargamento más importante de prácticamente un poco más de 40,000 dosis. Unas de ellas se fueron al estado de Saltillo, en Coahuila, otras y la gran mayoría se quedó en la Ciudad de México. Pero había un remanente que no había llegado, que son estas 7,800 que se recibieron hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México, y estas son las fotos de este remanente que teníamos del compromiso de Pfizer de la primera entrega que se distribuyó en la primera entrega pequeña del día 23, en la siguiente del 26 y en este remanente que tenemos. La siguiente entrega está programada para el 5 de enero, eso está en plan, que también va a ser una entrega de cerca de 50,000 dosis, y el incremento, nada más para que estén todos conscientes, que la idea es que a lo largo de enero, en varias entregas, se llegue a este compromiso de cerca de 1,400,000 dosis que se entreguen en enero. La siguiente. ¿Cuántas se han recibido? Esto es como el primer envío, que había de un poco más de 53,000 dosis en estas tres distribuciones que les platiqué. Casi de memoria se los dije, más o menos bien. 23 de diciembre, 2,925 dosis. El 26 de diciembre, 42,900. Y el día de hoy se recibieron 7,800 dosis, que son todas las vacunas de Pfizer que se han recibido hasta el día de hoy. La siguiente. ¿Cuántas se vacunaron hoy? El día de hoy, recuerden, de días de vacunación, hicimos el primer día, el día 24, después reiniciamos el día 27, 28, 29 y hoy 30. El día de hoy al cierre que se está programando a las 4 horas, a las 4 de la tarde, esto es un poco el compromiso, el poder hacer un corte a las 4 para notificar, pero no quiere decir que de las 4 en adelante no se están vacunando. Los puestos siguen abiertos más o menos hasta las 7, 8 de la noche, y por eso posiblemente al día siguiente podemos hacer un corte diferente de lo que pasó el día de hoy. Pero al corte de las 4 de la tarde ya se habían aplicado 4,511 personas vacunadas en la Ciudad de México y 1,326 personas en el estado de Coahuila, para un total de 5,837. La siguiente, por favor. Estos son los días. El día 24, un poco menos de... Recuerden que son charolas que tienen 975 dosis, ¿no? Entonces, cada vez que se descongela una charola, entonces por eso son múltiplos de 975 cada vez que lo piensen. Entonces, el 24
de diciembre se pusieron 2.924. Recuerden que también se recordó que de todas las que se recibieron, que fueron 2.925, una de ellas no se pudo poner o no se completó en esto que explicó el doctor López-Gatell. 25 y 26 no, 26 se recibió y el 27 se aplicaron 3.900 dosis, exclusivamente en el Colegio Militar, que fue donde se hizo la primera aplicación en Ciudad de México, y ya el 28 ya se hizo una dispersión en varios centros y se aplicaron 3.252, y el día de ayer, no me acuerdo cuál fue el número que reportó el doctor López-Gatell, pero eso ya es el cierre completo del día de ayer, que fueron prácticamente 9.085, incluyendo Ciudad de México y Coahuila, también con un sitio inicial también en Monterrey. Y el 30 de diciembre, 5.837 al corte de las 4 de la tarde. La siguiente. Y también vamos a ir presentando esta gráfica, más o menos la idea, igual va a haber algunas adecuaciones gráficas, pero la idea es que todos los días estemos presentando estos datos. Los datos tal vez día con día, hasta que ya sean muchos días que no valga la pena presentarlo día con día. Vamos a presentar siempre el día del corte y después la forma progresiva, o sea, cuántas personas vacunadas de manera progresiva se han obtenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta el corte de las 4 de la tarde, era casi 25.000, 24.998 personas que ya han sido vacunadas. Y esto representa, y recuerden que también en esta primera fase, todo el operativo de vacunación se ha concentrado en el personal de salud. Acuérdense que también el doctor López-Gatell habló de varias categorías, no solo son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, sino se incluyen hasta 11 diferentes categorías de trabajadores de salud, entre ellos personal de inhaloterapia, personal de limpieza, personal también de manejo de alimentos, camilleros. Hay toda una serie de personas que están también de apoyo y de trabajo importante en los hospitales COVID. Ahora se ha concentrado en una primera fase en aquellos hospitales o personal que trabaja directamente en estas unidades COVID. Después también se estarán incluyendo aquellas personas que están trabajando no en las unidades hospitalarias, pero sí en otras unidades de importante contacto con pacientes, que es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, las zonas de triage, donde también hay un importante contacto con riesgo de infección, entonces también se están incluyendo estas personas, y también toda la parte de manejo prehospitalario, de manejo de ambulancias y todo eso, donde también obviamente es un personal muy importante, muy valioso, que también ha estado el día con día y que requiere una protección mucho más prioritaria. La siguiente. Creo que esta es la última. Entonces bueno, estos son lo que tenemos al día de hoy. Recordar que este es un esfuerzo sectorial. Se está trabajando estos centros de vacunación, se establecieron en unidades militares, se está evaluando la forma de ir expandiendo hacia unidades civiles, y es parte de este esfuerzo un poco de ir calibrando y midiendo las necesidades para ir expandiendo la velocidad de vacunación conforme incremente la proveeduría. Entonces, con esto terminamos, tenemos algunos minutos para preguntas. Voy a empezar aquí y después a usted. Gracias. Buenas noches, doctor López Ridaura, Liliana Noble de Pulso Saludable. Hay mucha inquietud de las personas con comorbilidades o adultos mayores, de por qué a ellos los van a vacunar con la de CanSino si todavía ni siquiera está aprobada por COFEPRIS y tiene una efectividad del 79% versus la de Pfizer que tiene el 95%. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y tengo otras dos preguntas. Gracias. A ver, rápidamente contesto eso. Digo, no es que la de Pfizer solamente sea para el personal de salud, ¿no? Digo, ahora se tiene el compromiso de tener 1.400.000 dosis en enero.
Recuerden, aunque estamos afinando este censo nominal de personal de salud, pero que implica pues, el personal de salud que está en el hospital, el personal de salud en todas estas múltiples categorías que están en el primer nivel, no solamente hospitales públicos, sino también hospitales privados. Pero también implica también expandirse hacia médicos que no necesariamente están en hospitales COVID, pero que también son importante personal que tiene que estar vacunado. Y esto tenemos un poco más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, y también la compra con Pfizer, pues hay una promesa de compra de que puede llegar hasta más de 30 millones, como también se ha dicho. Entonces, de dosis. Entonces, claramente no es que se estén seleccionando solamente para los médicos o personal de salud, sino que en esta primera fase es la única vacuna que tenemos aprobada y es con la que se está empezando. Por otro lado, también la vacuna de Pfizer, tal vez a diferencia de otras opciones que se tendrán en el futuro, también tiene una serie de restricciones logísticas, especialmente la red de frío. Entonces también implica que para lugares remotos, para lugares de mayor dificultad operativa, pues tal vez esto sí sea un limitante. Entonces no es que para ciertas personas, sino es para ciertas regiones y para cierta progresión de la estrategia. Y por otro lado también para otros lugares aún más remotos el hecho de tener 2 dosis también implica una dificultad logística adicional, porque entonces tenemos que hay un riesgo importante de tener una cobertura a la primera dosis y después que la cobertura hacia la segunda dosis sea mucho menor. Y eso sí sería, por un lado, un desperdicio de toda la estrategia porque la inmunidad para nada se consigue con una sola dosis, entonces es un desperdicio tanto del insumo como de toda la estrategia. Entonces, esto es un poco para no quedarnos con la idea de que unas van para los médicos y después para la población general otra. No, conforme se vayan incorporando, se van a ir estableciendo estas diferentes estrategias. Y lo que también creo que es importante es, los porcentajes de efectividad tampoco es que estén totalmente definidos. Recuerden que el hecho de aprobar una vacuna en emergencia, en esta situación de emergencia, implica el poder aprobar con los datos que se tienen de ensayos que todavía van a dar más información, ¿no? Entonces, lo de los porcentajes en CanSino tampoco son, han estado por ahí girando, pero tampoco hay una comunicación oficial por parte de los estudios aún en progreso de CanSino que nos digan exactamente cuál es la efectividad. La idea principal es que sí, todas las vacunas que podamos que se incorporen tengan esta efectividad superior al 90%, un poco pensando en la estrategia de disminuir la transmisión. Recuerden que en general las vacunas que tienen una efectividad menor pueden tener una gran efectividad para la protección del individuo, es decir, disminuir las posibilidades de que se compliquen, como pasa con la influenza, con la vacuna de influenza, que tiene una efectividad reducida para la transmisión o para el contagio, pero tiene una efectividad muy buena para disminuir el riesgo. Entonces, todo esto se irá comunicando, pero al día de hoy, la única vacuna que hemos tenido resultados claros para su aprobación es la de Pfizer. Entonces, vamos a seguir observando. Los datos de CanSino aún son demasiado preliminares para que podamos decirlos de manera final. Muy bien, doctor, gracias. Y mi segunda pregunta, la revista Nature publicó un artículo el 22 de diciembre en donde habla de lo poco efectivo que resulta cerrar las fronteras, y ahí en el estudio describe perfectamente que hay localidades de Europa que con esta restricción aún ya tienen la nueva cepa del virus. ¿Qué le diría a la gente que sigue pensando que México no está haciendo lo correcto al no cerrar las fronteras para evitar justamente la aparición de esta nueva cepa del SARS-CoV-2? Gracias. Es que el doctor López-Gatell lo ha repetido tanto, claro. No creo que lo vaya a poder decir mejor que él. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Pero lo que creo que es importante es sí, identificar que, aunque parezca una posibilidad de que la gente diga, no, encontraron allá un virus en Reino Unido, por favor, que no se acerque nadie, ¿no? Entonces, este tipo, puede ser genuino y la gente puede estar pensando que es una estrategia. No hay ninguna evidencia de que se pueda controlar de esa forma. Hay esta también recomendación por parte de OPS-OMS para no hacerlo, y también un poco la identificación de que este tipo de percepciones
al final se comportan también o evolucionan hacia conductas xenófobas, ¿no? Que pueden ser de mucho riesgo para la convivencia de la humanidad en general, ¿no? Entonces, cada vez que veamos a una persona de Inglaterra, pues igual y pensamos que puede estar viniendo de allá, ¿no? Entonces mejor no te acerques. Entonces digo, este tipo de conceptos realmente son erróneos y por eso creo que el artículo de Nature, creo que lo dice de manera contundente, pero no solamente el artículo científico, sino también muchas de las agencias internacionales. Claro, y finalmente, doctor, la revista de Salud Pública, valga la redundancia, publicó un artículo muy interesante que habla de la priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra el SARS-CoV-2 en la población mexicana y hace una serie de recomendaciones. Justamente esto es muy interesante porque después de los médicos y todo el personal que nos atiende, siguen este tipo de pacientes. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Gracias. Sí, digo, no es que el artículo o que la revista de Salud Pública de México haya publicado un artículo de un grupo. Este es el grupo experto que también hemos mencionado muchas veces, es el grupo que se conformó, que coordina la doctora Celia Alpuch, en donde hay varios investigadores de diferentes disciplinas, incluido el doctor Alejandro Cravioto, que también participa en el grupo experto de la OMS, ¿no? Es lo que hemos dicho, y este es el trabajo final, público, pero que también es el que hemos estado utilizando para definir la política nacional de vacunación. Es la misma fuente, ¿no? Qué bueno que se publicó y agradezco mucho a la revista Salud Pública de México que haya hecho esta publicación. Ese es el documento con el que hemos venido trabajando, ¿no? Y sí, en efecto, ahí justo tiene una justificación, puede ser un poco demasiado técnica para la población general, pero bueno, invito que lo vean. Estaremos haciendo otro tipo de documentos de mayor difusión y que sea un poco más entendible para la población general, donde se especifique y se justifique los componentes técnicos científicos por los que se definió la priorización de empezar con el grupo de personal de salud y después tener como eje primario la parte de los grupos etarios, ¿no? Y como ejes complementarios los componentes de comorbilidades y otros ejes que se pueden ir definiendo como para el control epidemiológico. A ver, habíamos quedado contigo. Buenas noches, doctor López Ridaura, director de epidemiología del INDRE. Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Doctor, si puedo tener su opinión sobre dos preguntas. Una es, ahorita con los 5 días de operación de vacunación, con estos 25,000 personas que ya fueron vacunados, ¿se ha presentado alguna reacción? Y si hay alguna incidencia en eso, y saber su opinión, ustedes que trabajan muy de cerca con las vacunas y todo esto, la combinación de 2 vacunas, por ejemplo, AstraZeneca con Sputnik V o B, ¿qué comentarios tendría si aumentan la eficacia y si esto se relaciona un poco con los diferentes tipos de cepas? Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Soy el director del CENAPRESE, no de epidemiología del INDRE, nada más para que no piense que estoy usurpando aquí atribuciones. Sí, a ver, creo que el primer elemento es muy importante. No tenemos el dato, pero voy a pedir que sea parte del informe diario, de decir cuántas personas se han identificado con efectos adversos. Recuerden que sí hay efectos adversos, digo, una parte muy importante, si es que la gran mayoría son efectos muy leves, ¿no? Locales, dolor, ¿no? A veces hay gente que tiene en los días siguientes, puede tener también fiebre, puede sentirse mal, agitado, pero son efectos, digamos, adversos esperados, y eso se han reportado y tenemos todo un sistema que está recogiendo también estos datos. Hay otros efectos que pueden ser más graves y que son precisamente uno de los objetivos no sé si recuerdan cuando el doctor López-Gatell presentó un poco la estrategia de este periodo post de observación. Para muchas vacunas a veces no se hacen estos, por ejemplo, la vacuna de influenza se pone y no es que se tenga así minutos de observación, ¿no? En cambio, para esta vacuna, que es una vacuna en la que tenemos datos preliminares, iniciales, ya bastante de mucha convicción de que son seguras, pero de todos modos así se necesita una observación post vacunación. Entonces se ha
decidido tener a las personas que se vacunan al menos 15 minutos en el sitio de vacunación para observación. Entonces, en este tiempo se han identificado, y sí, tenemos por ahí, no tengo el número, pero me comprometo a que sea parte del reporte diario de cuántas personas se han sentido mal en este primer sitio de vacunación y cuántas han reportado efectos adversos. Lo que sí puedo asegurar, porque eso sí lo tenemos bien registrado, es que no hay ningún dato de efecto secundario grave, ¿no? Recuerden que con la vacuna de Pfizer tal vez el único efecto grave que se está siguiendo de manera específica es las reacciones alérgicas que pueden ser graves. Sí tenemos dentro de la búsqueda o dentro del cuestionario de triage, acuérdense que también dentro de la secuencia las personas llegan, se les hace una serie de preguntas y una pregunta muy importante es precisamente si han tenido historia de reacciones alérgicas, pero aquí también es complicado porque las personas a veces piensan, bueno, sí, creo que soy alérgico a los mariscos, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de reacciones alérgicas graves, ¿no? Que hayan tenido que requerir inyecciones de epinefrina o inyecciones de eso para salvarle la vida, ¿no? Y eso las personas lo tienen muy bien identificado, ¿no? Entonces, esos son las situaciones que sí pueden ser de contraindicación, ¿no? Pero de todos modos, cuando la gente no sabe, tenemos que observar. Este tipo de reacciones se dan normalmente de manera inmediata, ¿no? En los primeros minutos después de la aplicación, y a la fecha en estas 25,000 no hemos presentado un solo caso. De la combinación de vacunas en general, sé que eso, y tampoco conozco el dato, sé que en algún momento se pensó de manera proactiva una investigación científica que buscara la combinación de algunas vacunas. No tenemos un reporte científico serio de eso. Lo que sí es que ya para la implementación de la vacunación es importante que la gente considere que se va a poner una vacuna, ¿no? No hay ninguna razón, y cuando se aprueben las vacunas, lo que se está aprobando es el estudio de esa vacuna, ¿no? Si en algún momento sale un estudio científico de 2 diferentes vacunas, bueno, se tendrá que valorar si vale la pena, pero cuando se aprueben las vacunas es sobre esa vacuna, y sobre esa vacuna se aprueba su eficacia y esa efectividad, y se dice adelante, se aprueba y por lo tanto por sí sola es suficiente. No vale la pena, no es necesario el ponerse 2 o 3 vacunas para que amarre, para que diga ahora sí ya mejor. No, no hay ninguna justificación, ¿sí? Entonces, si hay una contraindicación, tampoco esté claro, ¿no? Pero en general no hay ninguna justificación para hacerlo. Vamos ahí. La última pregunta. Perdón. Buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, ¿cuál es su opinión de que en Estados Unidos se dio a conocer que un enfermero que ya se había aplicado la vacuna de Pfizer, a la semana salió positivo? ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en reaccionar? ¿Cómo es esta cuestión para que la gente, pues ahora sí que no le tenga miedo a la misma? Y esto también viene un poco en relación, si me permite también enlazando a la segunda pregunta. Salió una encuesta de la empresa Encol aquí en México, donde habla que solo 61% de los mexicanos se vacunaría. O sea, parece un número muy alto, pero hablamos que 6 de cada 10 sí acepta que quiere vacunarse, y el otro, ahora sí que el 4 de cada 10, pues dicen que no se quieren vacunar por muchas cuestiones. Desconfían de la vacuna, ya no le tienen miedo al COVID, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ve estas cuestiones? Gracias. Sí, pues muchas gracias. Creo que las dos preguntas son muy importantes. La primera, sí, la verdad es que no tengo así la nota específica, la vi también un poco más en los periódicos y en los medios de comunicación. Tal vez mi primera pregunta, y a reserva de que lo confirme, es que si realmente habías recibido las 2 dosis, ¿no? Porque también a veces está en la posibilidad de que haya recibido la primera dosis, cosa que si es la primera dosis, pues no hay ninguna razón para que estuviera protegido este enfermero que se puso la primera dosis. Ahora, si es posible la segunda dosis, hay que ver en los tiempos, si pasaron los 21 días se puso la segunda dosis, y después pasaron tal vez los 15 días que se espera que es donde se empiece a tener la protección, bueno, entonces sí sería un dato de interés, ¿no? Pero no creo. Creo que eso sí no va a ser. Una persona tendría que haber sido, no me dan los días para saber se puso la segunda dosis y después los 15 días de la segunda dosis. Creo que no estamos todavía a casi más de 40 días de que se aplicó la primera dosis en Estados Unidos. Entonces hay que esperar. No quiere decir, nada más lo que sí señala es la importancia de que, uno, a la primera dosis no se logra inmunidad.
¿no? Y tienes que seguir haciendo las mismas protecciones que habías estado haciendo desde antes. A la segunda dosis tampoco se logra la inmunidad de manera inmediata, ¿no? Y aún así, aún después de los 14, 15 días, creo que hay mucha importancia de seguir manteniendo ciertas acciones de sana distancia. Digo, así es, ¿no? Entonces, poco ya lo iremos viendo esto y iremos viendo la posibilidad de ir liberándose de una serie de acciones de salud pública una vez con la población vacunada, ¿no? Entonces, esto sería mi comentario. Y de la segunda pregunta, sí, esto es un reto y por eso es un reto importante en la estrategia de comunicación, en donde también se ha iniciado, hay un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Salud y de coordinación en todo el gobierno, de comunicación en un escenario complejo. Por un lado tienes que comunicar mensajes claros a la población de que quiere la vacuna ya y que quede claro que hay una priorización progresiva y que a todo el mundo le va a llegar, pero que hay ciertos tiempos, ¿no? Entonces tienes que ir llamando a la población que espere, que sea solidaria, que identifique que hay prioridades y que hay personas que van a ir antes, pero que va a llegar, ¿no? Pero por otro lado, estar promoviendo a las personas que no se quieren vacunar, porque también es importante que una proporción muy alta de personas estén vacunadas, ¿no? Entonces, por eso este tipo de comunicación es compleja y se está haciendo. Entonces, sí, conocemos ese dato. En general, tenemos también el dato que la población en México tiene una aceptación importante en general a las vacunas, ¿no? Pero sí, especialmente ahora en COVID y mucho también con muchas infodemia y fake news por todos lados, es muy complejo, se convierte en un reto aún mayor el poder convencer y de una vez seguir repitiendo el mensaje de que las vacunas que se aprueben son efectivas y son seguras. Entonces, no hay ninguna razón para no ponerse. Entonces, pues agradezco mucho y pues ni modo, perdón, a las personas que quedaron pendientes, quedarán para el próximo día, que no sé si sea el próximo año, pero sí creo que es para hasta el próximo año, en unos días. Pero bueno, pues todos desde aquí pues también feliz año nuevo y estoy seguro que el próximo año tendremos noticias importantes y progresión importante de las acciones de control. Muchas gracias. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.